Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea contigo y con los tuyos. Recuerda una vez más, está aquí tu familia Defensa Pentecostal, donde estaremos trayendo un mensaje, un estudio más bien poderoso de las Escrituras, como te estamos acostumbrando en esta tu plataforma Defensa Pentecostal. Hoy queremos una vez más traerte de parte de Dios una palabra poderosa que bendiga tu vida, que edifique tu vida, que sea de restauración espiritual para tu vida y para los tuyos. En este precioso momento queremos hablar acerca de cómo preparar un sermón espiritual. ¿Cómo yo debo de preparar un mensaje? ¿Es oportuno yo estudiar para el mensaje? ¿Tengo yo que tener herramientas espirituales y también académicas para el mensaje? ¿Cómo tener éxito en un sermón o mensaje a la hora de ministrarlo, sobre todo a la iglesia? Quiero tener una porción de la palabra de Dios leída como de costumbre. Defensa Pentecostal se va a caracterizar a todo contenido tenerlo demostrado y anclado por las Escrituras. Está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y así leemos la palabra en el nombre de Jesús. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Palabra del Señor en esta hora. Le damos gracias al eterno Dios y Salvador Jesucristo, donde nos permite compartir este contenido espiritual y profético con tu vida. Gloria al nombre del Señor. En este precioso momento quiero seguir dándote a entender, ¿se necesitas herramienta para yo preparar un sermón poderoso? Donde nosotros hemos leído, el apóstol Pablo le insta a Timoteo a que cumpla la obra con el cual él fue llamado. ¿Cuál fue la obra en el cual Timoteo fue llamado? Como joven pastor de la iglesia de Éfeso, él tenía que seguir adelante, tenía que emprender una batalla, un camino pastoral y también evangelístico. Dice que el apóstol le insta a que haga obra de evangelista, a que siga adelante. Por eso nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero el mismo Jesús, estando aquí en la tierra, cuando los discípulos estaban con él en su ministerio aquí terrenal, él los mandó de dos en dos, y a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y a todo aquel que pueda escuchar la palabra. Dice la Biblia que lo envió con autoridad, lo envió con el poder del Espíritu. Ellos sanaban, ellos restauraban, ellos oraban, y había bendición de parte de Dios para su vida. O sea que el Señor lo encomendó a ellos a predicar, como también nos ha encomendado a nosotros a pregonar la palabra del reino. La Biblia dice que dentro de los 5 ministerios que el Señor Jesús estableció, dice que uno constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Nota que el término evangelista aquí es primordial, ya que el evangelista es aquel que lleva la palabra de Dios a donde Dios lo envíe. Quiero darte a entender hoy en día acerca verdaderamente de lo que es preparar un sermón exitoso, verdaderamente de lo que es las herramientas necesarias para nosotros prepararlo. ¿Qué debo de hacer para yo preparar un sermón exitoso? ¿Cuáles son las características principales para yo hacerlo de esta manera? ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquí la Biblia dice que el apóstol Pablo le inste a que predique la palabra, a que redarguya, a que reprende, a que exhorte. Timoteo tenía que tener esta característica a la hora de predicar. O sea que a la hora de predicar yo debo dejarme dirigir de Dios. Ahora, ¿cómo
yo debo de preparar un sermón exitoso? ¿Cuáles son las características acerca de las cuales yo debo de usar para tener estas herramientas importantes? Quiero hablarte hoy acerca de la homilética. ¿Qué es la homilética? La homilética, en forma breve y sencilla, la podemos definir de esta manera: el arte de preparar y presentar un sermón de manera exitosa. Homilética, el arte de preparar y presentar un sermón de manera exitosa. O sea que yo, como ministro de Jesucristo, yo como siervo de Dios, debo de llevar la palabra de una manera exitosa, de una manera que tenga, como dice la palabra, una palabra sazonada, que cuando yo llegue a un determinado lugar, la palabra verdaderamente tenga revelación, tenga autoridad, como dice el apóstol Pablo, para que su fe no esté establecido en la sabiduría de los hombres, sino que esté establecido en el poder del Espíritu. Ahora, como predicador, muchos ministros, quiero hablar a ti, público pentecostal que nos está escuchando. Tú que te preguntas verdaderamente por qué quizás nosotros los pentecostales no estudiamos tanto las escrituras. Hoy vamos a romper con ciertas normas que por muchos años quizás nos estaban caracterizando, y quizás en cierto modo había ignorancia acerca de este tema. Quizás muchos pentecostales quizás nos dejamos llevar que lo único que necesitamos a la hora de ir a predicar es la unción del Espíritu. Lo único que necesitamos es el ayuno y la oración. Lo único que necesitamos es que Dios esté con nosotros, y todo esto es muy bueno, porque dice la Biblia que la unción os enseñará todas las cosas. Todo esto es importante. Todo esto cumple un requisito que nosotros lo veremos más adelante, pero no podemos hacer una cosa sin dejar de hacer otra cosa. Homilética, el arte de preparar y presentar un sermón de manera exitosa. Muchos textos nos dicen: abre tu boca que yo la llenaré. No tengo necesidad de ir a un instituto bíblico, no tengo necesidad de ir a una universidad, yo no tengo necesidad de leer libros. Muchos se preguntan y se dicen: yo no tengo necesidad de tener tantas letras, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Estos textos debemos de interpretarlo para no tergiversarlo y crear interpretaciones erróneas en cuanto a las escrituras. Hoy quiero presentar bienaventuranzas y privilegio que puede tener un predicador, una predicadora, a la hora de llevar un mensaje de manera exitosa. Una de las características principales de la bienaventuranza, así como Jesús en el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. También el predicador y el ministro del Señor tiene bienaventuranza. Una de las bienaventuranzas del predicador nos dice: bienaventurado el predicador que sabe ayunar y orar. A la hora de yo ministrar un mensaje, a la hora de yo llevar un estudio, a la hora de yo ministrar la palabra de Dios, tengo que saber que debo de orar, debo de ayunar, tengo que saber que hay códigos espirituales, hay instrumentos espirituales, como dicen las escrituras, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Debemos de saber que a la hora de llevar la palabra siempre habrá oposición, siempre habrá batalla, siempre habrá guerra, y como ministro del Señor no ignoramos sus maquinaciones. Debemos de llevar una palabra ungida y fresca de parte de Dios, por lo que nunca a la hora de ministrar yo debo de dejar las herramientas espirituales como la oración y el ayuno. Bienaventurado el predicador que estudia para predicar. Y quiero hablar contigo, público pentecostal, predicador pentecostal, ministro pentecostal, que quizás estamos caracterizados por llevar una vida solamente de unción y poder. Quiero decirte en este momento que Jesús era un maestro, y a la hora de los discípulos, los fariseos, los ancianos y los líderes de aquella época se le dirigían al maestro, le decían: maestro, enséñanos, dando a entender que Jesús tenía un momento de enseñar. Había un momento de evidenciar la manifestación del Espíritu a través de milagros, prodigios, autoridades sobre los demonios. Había un momento
momento donde la manifestación de Dios era evidente y muchos de ellos creían que era el Mesías, pero también muchos de ellos creían que era el Mesías por la sabiduría en que hablaba. Dice la Biblia que hablaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos. Enseñaba con autoridad. Entonces, tú, predicador y ministro pentecostal, quiero decirte que es de grato honor para Dios y para el auditorio que tú lleves un mensaje bien equilibrado, bien estudiado, que tú lleves un mensaje bien estructurado para que se sepa verdaderamente que tú le diste una palabra de estudio y diste un tiempo de refrigerio al pueblo que te está escuchando. Bienaventurado el predicador que sabe predicar, y esto también debemos de tenerlo en cuenta, que no solamente yo debo de llevar un mensaje elocuente o llevar quizás un mensaje que ministre la vida. Yo también debo de saber cómo hacerlo. Debo de saber cómo debo de predicar. Hoy en día estamos viviendo en unas grandes profundidades, entre comillas, donde se nos quiere caracterizar por el texto hebreo, por el texto griego, queremos caracterizarnos por descifrar tantos códigos, y a veces no sabemos que le estamos predicando a gente común. Jesús predicaba su mensaje de manera sencilla. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurado el reino de los cielos, semejante a un hombre que sembró semilla en el campo. Jesús le hablaba a las personas sencillamente para que lo pudieran entender. Es menester y es necesario saber cómo predicar. ¿A qué público le voy a predicar? ¿Cuáles palabras voy a utilizar? Es una de las bienaventuranzas del predicador. Bienaventurado el predicador que sabe variar el timbre de voz. Hoy en día tenemos que entender que somos emisores y que hay receptores que nos están escuchando. Para que la palabra de Dios llegue y se revele, debemos de saber aún hasta en el timbre de voz que podemos utilizar. Hay un timbre de voz que se puede caracterizar de intensidad baja, intensidad mediana o normal o intensidad alta. Cuando hablamos de la intensidad del tono de voz del predicador bajo, estamos hablando que el predicador está evidenciando y diciendo un episodio triste que sucedió, sea en la palabra o en cualquier ejemplo que pueda poner. El tono normal del predicador nos evidencia que es un tono donde verdaderamente este es el tono que debe de utilizar a la hora de llevar el mensaje. Y hablamos del tono alto o de intensidad alta, estamos hablando de que el predicador dirá una frase de regocijo, de victoria y de éxito. O sea, todos estos elementos se conjugan a la hora del predicador o ministro del Señor llevar el mensaje del reino. Bienaventurado el predicador que predica el sermón primero a sí mismo. Si yo llevo una palabra de restauración, yo debo de estar restaurado. Si llevo una palabra de éxito, debo de tener éxito en el espíritu. Si verdaderamente Dios me habló de bendición, yo debo ser bendecido. Debo de el sermón aplicármelo a mí mismo antes que aplicárselo a otra persona. Bienaventurado el predicador que sabe predicar sobre grandes temas. El tema no debe de ser tan extenso. El tema debe de ser una idea central del mensaje que se le transmite y se le proyecte al receptor a la hora de ellos recibir, y mediante ese tema guiar su prédica o su contenido de una manera exitosa y de una manera espiritual y también especial. Bienaventurado el predicador, gloria al Señor, que sus sermones son claros y son progresivos. Hoy en día necesitamos sermones que fluyan, necesitamos sermones entendibles, necesitamos sermones que el pueblo los escuche y verdaderamente lleve una palabra para que la unción se manifieste. Yo no debo de necesariamente hablar tan rápido, no debo de subir tantísimo el timbre de voz, no debo, a menos que no sea por el Espíritu, hablar en otras lenguas, porque el mismo apóstol Pablo lo dice. Si un indocto entra a la iglesia y nos encuentra hablando en lengua, ¿cómo se ha de edificar? Debo de tener un mensaje progresivo, un mensaje que proyecte y le llegue a los receptores. Bienaventurado el predicador, aleluya, cuyo sermón tiene una unidad y un propósito
propósito. Ese propósito que debe de tener el predicador es el propósito de llevar a los perdidos al evangelio de Jesucristo. Otra de las bienaventuranzas del predicador es que no utiliza mucho el pronombre yo, dando a entender que muchos predicadores se vanaglorían, se jactan de sí mismos y muchas veces el centro de su mensaje no es Jesucristo. Ahora, ¿qué yo debo de hacer a la hora de yo predicar un mensaje? Si yo voy a predicar acerca del amor de Dios, yo debo de tener mi introducción, debo de tener mis escritos, mis estudios, mi desarrollo, mi conclusión acerca del amor. Hoy en día hay un mal dentro de las iglesias pentecostales. Muchas veces nosotros leemos en Primera de Reyes capítulo 17, donde nos habla de Elías, y muchos predicadores recorren la Biblia por Estel, por Job, por Salmos, por Proverbios, van al libro del profeta Nahum, van a Actías, van a Osea, luego van al Nuevo Testamento, allí hacen un recorrido acerca de Jesucristo, luego de los apóstoles, luego terminan en Apocalipsis, luego van a Génesis y verdaderamente no se han ceñido al tema. Eso es un mal que evidencia que no hay un progreso espiritual a la hora de presentar un sermón exitoso, por lo que se hace necesario y menester que el predicador se ciña al contenido que ha traído, al tema que ha traído, a la palabra que ha traído, y si va a recitar otros libros que sean en una concordancia con el tema que ha traído. Quizás tú me dirás, son muchas reglas humanas. Quizás me dirás, estamos trayendo quizás muchas veces la ética y el pueblo se va vacío, quizás se va triste, se va enfermo. Pero qué lindo sería que tú proyectes un mensaje bien organizado y a la vez la manifestación de Dios te acompañe para bendición y restauración del pueblo. Recuerda que somos Defensa Pentecostal. Nos vamos a anclar por las Escrituras. Vamos a traer un contenido diferente. No vamos a hablar a tu emoción. No vamos a hablar a tu intelecto. Vamos a hablarte a tu espíritu, a tu alma. Vamos a confrontarte, a edificarte y a bendecirte a través de las Escrituras. Otro de los puntos importantes es que el predicador debe de estudiar bien y dominar bien el mensaje que ha de llevar. No podemos predicar de temas que nosotros no dominamos, porque esto trae confusión, esto trae engaño, esto trae muchas veces división a la iglesia, y el objetivo del predicador es exhortar, es consolar, es edificar a la iglesia de Jesucristo. Otro de los puntos importantes es que el predicador debe de evitar chismes e indirectas dentro de su sermón. Por el hecho de que usted haya tenido un problema, sea familiar, sea amistoso, sea pastoral, usted no debe de traer estas indirectas, ni estas palabras, ni estos problemas al púlpito. El púlpito será un lugar donde usted traerá un contenido espiritual de restauración, un refrigerio a las vidas de los oyentes, a las almas sedientas de la palabra. Este púlpito será un lugar donde usted traerá una palabra de parte de Dios y no una palabra de parte suya, por lo cual los problemas humanos, los chismes y estas indirectas debe de quedar a un lado. Otro de los puntos importantes que hoy en día dentro de las iglesias pentecostales estamos viendo son sermones con palabras vulgares, aún ministros diciendo malas palabras dentro del pueblo de Dios, utilizando palabras del mundo y utilizando improperios que utilizan las personas del mundo en el púlpito para dirigirse a la congregación. Esto denota que este sermón no es exitoso, este sermón no está enriquecido y este sermón le falta verdaderamente una trayectoria tanto ética como espiritual. Quizás pueda tener unción, quizás puedes tener un encuentro con Dios, pero si no lleva la palabra dentro del ámbito eclesiástico de la manera correcta, verdaderamente no tendrás éxito, no tendrás un cambio. Verdaderamente te dice, pero yo tengo la unción, tengo el poder. ¿Qué pasa? Que las almas no se convierten. Muchas veces estas palabras han dañado tu sermón, han dañado tu prédica, por lo cual debemos de dejar a un lado estos términos vulgares y coloquiales del mundo, trayéndolo a la iglesia, lo cual no enriquecen un sermón. Otro de los puntos importantes es que debemos de ser novedosos y debemos de
de ser auténticos. El hecho de que Dios esté utilizando un profeta a nivel internacional, yo no debo de copiarlo, no debo de imitarlo, debo de ser auténtico por el Espíritu, crear mi propio estilo y que el Espíritu Santo sea dirigiéndome a la hora de yo ministrar la palabra de Dios. Entonces, otro punto importante, cuando tomamos el púlpito para dar el mensaje, ¿lo hacemos por inspiración o lo hacemos mecánicamente? El trabajo de la semana, el trabajo espiritual de estudio y de prédicas que tengo, ¿lo hago como directivo o como embajador? Otro de los puntos importantes, ¿es mi lugar una oficina de estudio espiritual o verdaderamente solamente me preparo a la hora de predicar? El ministerio de la palabra de Dios es muy importante, tan importante que la Biblia nos revela que los apóstoles estaban en el Nuevo Testamento después que el Espíritu Santo se derramó y la iglesia comenzaba a crecer. Dice la Biblia que los apóstoles comenzaron a enfocarse en las necesidades sociales y físicas del pueblo, a tal punto que descuidaron la obra misionera y evangelista que ellos lo debían de caracterizar. ¿Qué pasó con esto? Dice la palabra que el mismo Espíritu le dio a entender a ellos que debían de volver a la palabra. Esto está, gloria al nombre del Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7, donde ellos nombraron 7 diáconos, para que los diáconos, gloria al nombre del Señor, se centralicen en las necesidades sociales y físicas del pueblo. Pero los apóstoles debían de mantenerse predicando la palabra. Tú, hombre o mujer de Dios, que quizá tiene un trabajo, que quizá tiene una empresa, que tienes un negocio, pero tú sabes que Dios te llamó como evangelista, como profeta, como hombre y mujer de Dios, debe de avanzar. No debe de tu llamado dárselo a nadie. Haz obra de evangelista, cumple tú tu ministerio. Otro de los puntos importantes que debemos de entender es que a la hora de yo predicar, el predicador debe de tener una actitud irreprochable, gloria al nombre del Señor, sin reproche. El predicador debe de tener todo, sabemos que no somos perfectos aquí en esta tierra y tenemos como humanos ciertas debilidades, pero esos problemas económicos, esos problemas morales, esos problemas quizás de mentira, esos problemas de quizás de doble vida, el predicador como ministro de Dios debe de enfocarse verdaderamente a lucir ante Dios y ante la sociedad como un ministro sincero de Jesucristo. El predicador, gloria al nombre del Señor, debe de vivir una vida sin reproche, así como el apóstol Pablo le instaba a Timoteo, que debía de ser ejemplo en conducta, en fe, en espíritu, en pureza, en amor. Otro de los puntos importantes es que el predicador debe de tener interés en la humanidad. Hoy en día estamos viviendo unos tiempos donde los megas ministros, los grandes predicadores, los pseudos profetas, los pseudos apóstoles, hoy en día han cualquierizado el evangelio. Hoy en día, si no hay una suculenta ofrenda, si no hay una tarifa verdaderamente que me represente, si no hay verdaderamente un hotel o no hay un escenario de quizá un gran sonido o X estrategia para yo verdaderamente lucir mis habilidades y mi ministerio que Dios me dio. Y muchas veces ronda el yo, ronda verdaderamente el ego espiritual y verdaderamente no somos siervos humildes, verdaderamente no tenemos un interés por la humanidad. Hemos perdido el verdadero amor, hemos perdido la verdadera gracia. Muchas veces creemos que estamos acabando con todo y verdaderamente delante de Dios somos metal que resuena y címbalo que retiñe. Estoy hablando aquí del arte de preparar un sermón de manera exitosa, las estrategias y las armas que yo debo de tener para yo convencer y a la hora de que mi mensaje y mi contenido llegue a las almas, llegue de manera espiritual y de manera poderosa. ¿Qué te estoy diciendo? Que debemos de tener amor e interés, gloria al nombre del Señor, por la humanidad. Debemos demostrar ese interés como dice la palabra y así como Jesús veía a las multitudes, la veía como con compasión, la veía con
con amor, como ovejas que no tenían pastora. Así nosotros debemos de ver también, gloria al nombre del Señor, las almas a las actividades que vamos. Dice la Biblia que debe de ser profundo en la palabra. Por eso dice la Biblia que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarte. Pero ¿qué dice la palabra? Que usa bien la palabra de verdad. Tú como ministro de Jesucristo, tú que te dices ser profeta, tú que dices ser apóstol y todavía no dominas un capítulo de las Escrituras, todavía no puedes recitar versículos de las Escrituras, todavía no puedes hacer cosas verdaderamente que la Biblia te manda hacer. Debe de ser profundo en las Escrituras. Debemos de profundizar. Pentecostal que me está escuchando, hombre de Dios que me estás escuchando, es tiempo de volver a la palabra. La Biblia dice que cuando Josías encontró el rollo del libro, volvieron a la palabra. No hay avivamiento si no volvemos a la palabra. No puede haber manifestación de Dios si no hay estudio de la palabra. Tenemos que, como el apóstol Pablo le instaba a Timoteo, que use bien la palabra de verdad. Por eso dice la Biblia que el mismo apóstol le decía a su joven hijo en la fe y pastor joven: mientras tanto que yo voy, ocúpate de la lectura. O sea que él debía de ocuparse verdaderamente en la lectura, debía de enfocarse verdaderamente en que él debía de avanzar y profundizar, porque debía, gloria al nombre del Señor, tener las herramientas y las armas espirituales para alimentar el rebaño. Otro de los puntos importantes de la vida ministerial, sobre todo a la hora de exponer un mensaje, es la vida de oración. Nosotros no podemos ministrar la palabra de Dios si antes no llevamos, gloria al nombre del Señor, una vida de oración grata delante de Dios. Tenemos que dedicarle tiempo a la oración para que la revelación, para que la autoridad, para que la hegemonía del Espíritu, para que ese convencimiento del Espíritu llegue a las almas, para que el Espíritu Santo se manifieste, para que Dios obre de manera especial y poderosa, para que Dios ministre con poder, con gloria. No puede haber manifestación si no hay oración. No puede haber milagros si no hay oración. No puede haber revelaciones nuevas si no hay oración. No puede haber profecía si no hay oración. No puede haber un ungüento de parte de Dios si no hay oración. La oración es primordial a la hora de ministrar un sermón con éxito. La oración es la clave, es la llave del cristiano, del ministro, sobre todo del pastor, del evangelista. Si no oramos, seremos presa fácil del enemigo y nuestros mensajes estarán secos, huecos, monótonos y vacíos. Otro de los puntos importantes que nosotros podemos ver con el nombre del Señor es acerca, aleluya, de lo que es la definición de la predicación. Aleluya. ¿Qué es predicar? Antes de yo decir qué es predicar, quiero decir qué no es predicar. ¿Qué no es predicar? Predicar no es regañar. Oiga bien esto. Predicar no es confundir. Predicar no es enredar. Predicar no es perder el tiempo. Predicar no es presumir de lo que soy. Predicar no es excitar las masas de manera que no le agraden a Dios. Predicar no es incitar a lo que Dios no quiere que incites. Predicar no es recitar solamente. Predicar no es meterse en aprietos para luego no saber salir de ellos. Predicar no es asustar, no es amenazar, como muchos hoy en día que están amenazando, están tratando de vengarse, están tratando de poner en aprietos a muchos mediante la predicación. El mismo apóstol Pablo dice que muchos predican a Cristo por envidia, otros lo predican por ganancia. Hay muchas personas predicando a Jesús para sus intereses personales, muchas personas tirando indirectas, muchas personas desahogándose, muchas personas regañando, presumiendo, incitando, muchas personas haciendo cosas que no deben de hacer, subiendo partes de la iglesia que no deben de subir. O sea que la iglesia tiene que tener cuidado a la hora de predicar. Predicar no es estas cosas que he mencionado. Entonces, ¿qué es la predicación? Gloria al nombre del Señor. Ahora, la predicación podemos decir que es aquella palabra que Dios puede usar en un hombre y una mujer para que de manera categórica y irrefutable llegue al auditorio donde se está predicando mediante la ayuda del Espíritu Santo y para el convencimiento de las almas. Nosotros tenemos que entender
que como predicadores hay tentaciones que pueden arruinar un ministerio poderoso, a un evangelista, a un ministro, a un pastor. Estoy hablando acerca de cómo preparar un sermón exitoso. Somos Defensa Pentecostal. Por las escrituras vamos a demostrar, por la historia vamos a demostrar que nosotros no somos una religión, vamos a decirlo así, hueca, seca, vacía, que no tiene horizonte, que no tiene fundamento. No seremos un canal más que va a incitar, vuelvo y reitero, tu emoción. Nada de eso. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hablar con bases históricas. Vamos a hablar con bases científicas. Vamos a hablar con bases bíblicas. Vamos a hablar con fundamentos actuales. Pero vamos a hablarte de los fundamentos verdaderamente que tú necesitas para crecer en tu llamado y en tu ministerio. Uno de los puntos y de las tentaciones que el predicador puede tener es la ambición de poder y la alabanza. Hoy en día hay muchas personas que adulan al predicador, que vanaglorian al predicador. Y esto es uno de los puntos que nosotros como ministros debemos de evitar. Aleluya. A la hora de que alguien te diga qué bien lo hiciste, qué grande eres, qué poderoso ministras, qué unción tiene, qué revelación tiene. Dios te usa como lo usaba a los grandes predicadores y a los grandes ministros. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Gloria al nombre del Señor. Porque estas adulaciones y estos requisitos que muchas veces ayudan al ego del ser humano, lo que trae es daño, lo que trae es orgullo, lo que trae es vanidad, lo que trae es vanagloria. Por eso el ministro del Señor debe verdaderamente de tratar de huir de estas alabanzas humanas que la mayoría de veces dañan la vida del predicador. Otra de las tentaciones del predicador es la autoexhibición. Nosotros hoy en día estamos ante una ola que si verdaderamente yo no exhibo lo que tengo, la actividad no se dio bien. Si me dan una oportunidad para presentar al predicador y soy evangelista, lo que quiero es que la unción se mueva, que los hermanos dancen y hablen en lengua, para yo demostrarle al público y al auditorio que verdaderamente Dios me usa, que soy grande, que no tengo nada que envidiarle. Hoy en día hay mucho autoexhibicionismo, muchas personas que quieren autoexhibirse a la luz de los ojos de los hombres. Jesús dijo, ya tienen su recompensa. Pero qué bien cuando tú te exhibes para el reino de Dios y cuando Dios y el mundo espiritual sabe verdaderamente lo que tú eres y lo que tú portas de Dios. Voy casi concluyendo con esta primera parte. Voy así a asignar luego una segunda parte acerca de cómo preparar un sermón exitoso. Ponga en la bandeja de comentarios si verdaderamente a usted le desearía usted escuchar una segunda parte de cómo seguir preparando y cuáles son las herramientas que yo debo de tener a la hora de preparar un sermón exitoso. Póngalo ahí en la bandeja de comentarios si verdaderamente usted desea seguir escuchando. Antes de irnos, quiero dejar esto claro. Dice que uno de los también puntos importantes que el predicador y ministro debe de tener a la hora de presentar un sermón es el texto, es el tema, es la introducción, el cuerpo del sermón, las ilustraciones y la aplicación. Tú te dirás, pero ¿qué tantas cosas para yo predicar? ¿Qué tantos requisitos? Como ministro del Señor, tú debes de entender y como estudiante de la palabra que debemos de tener estas herramientas necesarias para nosotros dar un sermón de manera exitosa. Luego continuaremos con esta segunda parte acerca del tema, del texto, del cuerpo del sermón, de las ilustraciones y la aplicación y cómo deben de usarse a la hora de yo tener un sermón exitoso. Que la paz y la misericordia de Dios sea contigo y con los tuyos. Hemos traído las pautas de cómo presentar un sermón exitoso. Dios te bendiga. Recuerda que somos Defensa Pentecostal, un canal que se está levantando con la ayuda de Dios para traer los principios y los baluartes espirituales, para traer las columnas de la iglesia, para traer el conocimiento social, científico, para traer verdaderamente lo que
deseamos y lo que necesitamos hoy en día como iglesia pentecostal. Defensa Pentecostal se va a caracterizar para refutar a todo aquel que quiera deslegitimar, a todo aquel que quiera burlar y todo aquel que quiera menospreciar la fe cristiana pentecostal. Soy tu hermano y tu amigo evangelista Juan Manuel Tineo. Defensa Pentecostal, somos tus amigos y tus hermanos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata, Cristo viene ya.